Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la escuela sabática. Quiero recordarle que estamos estudiando durante todo el trimestre que está por concluir este tema muy importante que es peregrinando por el desierto. Y esta semana que ya llevamos avanzado, pues estamos estudiando este último tema que lleva por título Un muro de protección. Muy bien. Y quiero invitarle a que juntos repasemos el texto que hemos estado aprendiendo durante esta semana. Vayamos allá a nuestras Biblias, al libro de Salmos, capítulo 119, y ahí leamos el verso número 1. Mire cómo nos dice. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Muy bien, estoy seguro que usted ya se aprendió ese texto. Y ahora quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Quiero que me acompañe a tener esta oración. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite encontrar una vez más aquí para que podamos estudiar juntos la lección de escuela sabática. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, que al estudiar su palabra podamos comprenderla y también podamos vivirla. Denos de su buen espíritu, ayúdenos con sus buenos ángeles, bendíganos en esta hora y bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a continuar con el estudio del día de hoy. Y para hoy tenemos un apartado muy interesante. Lleva por título Rechazando los pensamientos destructivos. Y nuestra pregunta es de la siguiente forma. ¿Cuál es la raíz de la que proviene el homicidio? ¿Y qué otros aspectos se incluyen en la observancia del sexto mandamiento? Aquí tenemos una cosa, homicidio y sexto mandamiento. ¿De dónde vienen estas cosas? ¿Y qué se incluye en el sexto mandamiento? Vamos a tratar de entender estas preguntas y vamos a tratar de responderlas. Pero acompáñeme en la palabra de Dios, lo que nos dice allá en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, en nuestras Biblias. Y ahí vamos a leer el verso 15. Mire cómo nos dice. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Muy bien. La palabra de Dios nos dice de dónde proviene este sentimiento malo del homicidio. Muy bien. Todo aquel que aborrece a su hermano, según acabamos de leer, es que es homicida. ¿Por qué? No hay razón de aborrecer al hermano, a su hermano, a mi hermano. Pero cuando le aborrecemos, comenzamos a generar esos pensamientos malos hacia tal persona y entonces llegamos a esos pensamientos que no deben estar en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Pero vamos a ver un poquito más en detalle este asunto. Ya sabemos de dónde viene ahora. Muy bien, el aborrecimiento al hermano nos convierte en homicidas. Las personas llegan a ver a una persona que no le agrada tanto, que empieza a tener sentimientos malos hacia esa persona. Ahora, quiero que me acompañe a leer en la pluma inspirada el siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 316. Mire cómo nos dice. Todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza, o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes o que nos lleve siquiera a desearles mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes, toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud, todas estas cosas son, en mayor o menor grado, violaciones del sexto mandamiento. Muy bien, entonces, todas estas cosas
el abusar, el trabajar de más, el aborrecer, nos convierte en homicidas, el aborrecer a nuestros semejantes. Esto es lo que venimos leyendo en la pluma inspirada, ¿se da cuenta? Entonces el sexto mandamiento es amplio, muy amplio, pero la raíz de ese mal, ¿dónde está? En el aborrecer a alguien. Muchas veces no lo pensamos, a veces decimos, vamos a dejar que este haga de más, o vamos a privarle de algo. Todo esto está relacionado con el sexto mandamiento. ¿Nos damos cuenta? Toda cosa que vaya a ser una injusticia, un acto de injusticia para las personas, está contemplado en este mandamiento. Y nosotros debemos de considerar si nuestras acciones han estado de acuerdo, si nosotros tendemos a disminuir nuestra capacidad por el ejercicio erróneo de nuestras facultades, está incluido en este mandamiento. ¿Nos damos cuenta? Entonces, nosotros tenemos que ser personas que podamos estar balanceados una con otra cosa. Muy bien, de tal forma que podamos obedecer también este mandamiento. Pero vamos a pasar entonces ahora a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta nos dice de la siguiente manera: ¿qué características del corazón carnal conducen al odio y cómo afecta este rasgo maligno a aquellos que lo albergan? Aquí tenemos otra situación. Muy bien. ¿Qué es lo que nos lleva a odiar? ¿Y cómo afecta a la persona que mantiene el odio en el corazón? El odio de por sí no es bueno. Pasa de estar en el pensamiento, tener un pensamiento, un sentimiento, y después viene al siguiente plano, que es el plano físico. Y guardar un odio por mucho tiempo puede enfermarnos. Pero, ¿cuáles son las características? Veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en 1 Corintios capítulo 3. Y ahí vamos a leer el verso número 3. 1 Corintios 3:3. Miren cómo dice: porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis a lo humano? Muy bien. Así que entonces todavía la Biblia nos llama la atención de que de los celos, las contiendas, las divisiones, todas estas cosas, ¿no? Y nos habla que todavía somos, ¿qué? Carnales. Estas son las condiciones que nos llevan a el odio. ¿Se da cuenta? Estas son las características que nos llevan allá. Entonces, imagínense, se pelea una persona con la otra, o una persona con otra tiene celos de, hay divisiones, y entonces uno se queda enojado con otro se queda enojado con otro, y entonces uno alberga odio para el otro y el otro también. ¿Se da cuenta? Esas son las condiciones que todavía existen en el corazón carnal. Pero vamos a la palabra de Dios una vez más. Acompáñeme al libro de Proverbios. Y vamos a leer allí en el capítulo 14, Proverbios capítulo 14. Y ahí vamos a leer el verso número 30. Mire cómo dice: el corazón en paz da vida al cuerpo. La envidia carcome los huesos. ¿Nos damos cuenta? Esto es, si nosotros vivimos en paz con nuestros semejantes, estamos en paz con Dios, pues viviremos bien. Pero si nosotros tenemos envidia, entonces nosotros vamos a empezar a destruirnos también, no apenas moralmente, no apenas mentalmente, pero también físicamente. Es una cosa terrible estar en esas condiciones. Muy bien, pero vamos a ir a la pluma inspirada para ahondar un poco más. Acompáñame a leer el siguiente párrafo. Muy bien. Patriarcas y Profetas, página 706. Mire cómo dice: la envidia es hija del orgullo, y si se la abriga en el corazón, conducirá al odio y eventualmente a la venganza y al homicidio. ¿Nos damos cuenta entonces cuál es? La envidia nos lleva hacia el orgullo. El orgullo nos lleva hacia el odio a la venganza y la venganza hacia el homicidio. Ahora, no tienen que cometer un acto de ese tipo.
Muchas personas piensan, oh, yo jamás haría eso. Claro que no lo haría, porque podría terminar en la cárcel, porque podría tener muchos problemas. Pero muchas personas actúan así. Para mí esta persona es como que se murió. ¿Y por qué? Por envidia, por orgullo, muy bien, eh, por odio. El odio nos lleva a la venganza y la venganza nos lleva al homicidio. Esto es, en otras palabras, hacemos como que esa persona no existe más. Y estamos en ese mismo problema. ¿Nos damos cuenta? Y somos violadores de ese mandamiento. Ahora, quiero que ahondemos un poco más. Acompáñame a leer el siguiente párrafo en la pluma inspirada que está en el comentario bíblico adventista en el tomo 3, en la página 1177. Mire cómo dice: la envidia es uno de los más viles rasgos del carácter satánico. Constantemente trata de exaltar al yo al difamar a otros. El envidioso rebaja a su prójimo para exaltarse a sí mismo. La raíz de este problema está en la envidia. Buscamos que el otro sea menor. Y allí entonces es uno de los rasgos satánicos más malos que existe. Muchas veces lo guardamos allá y cuando vemos a alguien que cometió un mal, pensamos, oh, esta persona comete mal, un acto visible. Pero tal vez andamos cargando la envidia en el corazón, que es uno de los rasgos satánicos más malos que hay. Pero vayamos al siguiente párrafo, acompáñeme. Mire cómo dice. Mismo material, comentario bíblico adventista, pero en la página 1181. Mire cómo nos dice. La envidia, los celos y las malas conjeturas son una sombra infernal mediante la cual Satanás procura interceptar vuestra visión del carácter de Cristo. De modo que al contemplar el mal, os transforméis plenamente a su semejanza. Entonces tenemos aquí la envidia, los celos y las malas conjeturas. Esto es, los malos pensamientos. Pienso que fue así, no sé, pero yo creo que es así. Esas cosas nos llevan a que nosotros apartemos nuestra visión de Cristo o tengamos una visión distorsionada de Cristo y Satanás nos entrampa y ahora nos parezcamos más a Satanás que a Jesús. ¿Por qué lo dejamos de ver? ¿Se da cuenta? Es una cosa terrible cargar con esas cosas. Deberíamos de abandonarlo, si es que lo tenemos. Muy bien. La envidia, el orgullo, las malas sospechas, los celos. Todo eso debe ser puesto a un lado y mirar solamente a Jesús. Muy bien. Pues vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Hasta dónde debe llegar nuestra honestidad si realmente deseamos guardar el octavo mandamiento? Es muy interesante. Muy bien. De paso, quiero que usted me acompañe un poco, porque estoy seguro que usted sí sabe cuál es el octavo mandamiento. Pero el octavo mandamiento que está en la Biblia, hay una cosa muy interesante. ¿Qué tan honesto debe ser usted? ¿Qué tan honesto? Si quiere guardar ese mandamiento. Pues vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Quiero que me acompañe ya en la palabra de Dios, en 2 Corintios, capítulo 8. Y ahí vamos a leer el verso número 21. Procuremos hacer las cosas honradamente, no solo ante el Señor, sino aún ante los hombres. ¿Qué tan honesto? Bueno, debe ser honesto delante de Dios. Por cierto, que a Dios no le podemos mentir. No podemos actuar como que hicimos alguna cosa correcta cuando no la hicimos, pues Dios tiene todas las cosas descubiertas. Esto es, no hay forma de mentir o tapar algo que hayamos hecho. Muy bien, pero dice que no solamente debemos de hacer las cosas honradamente, honestamente, ante Dios, sino también ante los hombres. ¿Qué tan honestos debemos ser? Pues completamente honestos, ante Dios y ante los hombres. Pero vamos a tratar de entender. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la pluma inspirada. Mire cómo nos dice. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 317. El octavo mandamiento condena el hurto y el robo.
Exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. Prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere el pago de las deudas y de salarios justos. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. Muy bien. Entonces, todo deseo de robarle al otro, todo deseo de aprovecharse de una situación y todo acto injusto en relación a estas cosas es una violación de este mandamiento. Muy bien. Así que tan honestos debemos ser delante de Dios y delante de los hombres. Muy bien. Pero por hoy nuestra lección ha terminado y quiero invitarlo a que tengamos una oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite encontrar aquí para leer su palabra. Queremos pedir que usted nos ayude para comprender estos mandamientos que estamos leyendo y que estamos estudiando. Pedimos que usted nos dé la sabiduría para poder guardarlo en nuestro corazón y así practicarlo también. Pedimos también que su buen espíritu pueda ayudarnos en todo, sus buenos ángeles puedan asistirnos mientras tratamos de hacer su voluntad. Bendiga a cada persona que nos ha visto, que nos escucha. Quiere usted bendecirlo en gran manera y quiere ayudarnos también a nosotros para continuar impartiendo su palabra. Guárdenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.